¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué insistes tanto? ¿Por qué, incluso cuando todo dentro de ti grita que ya es hora de parar, sigues intentando salvar lo que ya está muerto, sostener lo que te consume, controlar lo que nunca fue tuyo? ¿Has pensado que tal vez el mayor obstáculo en tu vida seas tú mismo? Cuando intentas agarrar el agua, se escurre entre los dedos, pero cuando abres la mano, reposa en tu palma. Alan Watts. Estamos cansados de correr sin saber por qué, de luchar por cosas que ya no tienen sentido, de cargar sonrisas programadas, palabras automáticas, rutinas que asfixian. Existe un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma, y tiene un origen silencioso, forzar a la vida a hacer algo que no es. Tal vez estés justo en ese punto ahora. Te despiertas en piloto automático, intentas ser productivo, intentas ser fuerte, intentas estar bien. Pero algo no encaja. Una angustia te observa desde el espejo. La sensación de estar perdiéndote algo, como si la vida estuviera ocurriendo allá afuera y tú no pudieras alcanzarla. Y entonces, como un susurro que viene de muy lejos, surge la idea de que tal vez el error no seas tú. Tal vez el error esté en intentar controlar lo incontrolable. Tal vez exista otra forma de vivir. Alan Watts tradujo esta revelación en una palabra que parece pequeña, pero encierra un abismo. Wu Wei. No hacer forzando, actuar sin empujar, existir en sintonía con lo que es y no contra lo que debería ser. Pero calma, esto no se trata de rendirse, ni de ser débil, se trata de tener el valor de desaprender, de dejar de nadar contra la corriente de uno mismo y, por primera vez, confiar en que hay sabiduría en el caos, confiar en que, al soltar las riendas, la vida por fin puede mostrarte lo que llevaba tanto tiempo intentando decirte. Ahora cierra los ojos por un instante. Respira. No necesitas entender todo en este momento. Solo necesitas estar aquí. Porque esta conversación no se trata de otra filosofía bonita. Se trata de ti y de lo que puede cambiar cuando dejes de forzar. Hay días en los que uno se siente como una cuerda demasiado tensa. No porque haya pasado algo grave, sino por el esfuerzo constante, persistente, agotador, de mantener todo funcionando. Y nadie lo nota, nadie lo reconoce. Porque la mayor parte de esa lucha ocurre por dentro. Te exiges, siempre un poco más eficiencia, más estabilidad, más presencia. Te impones un tipo de control que roza lo imposible. Controlar el tiempo, las emociones, a los demás, el futuro. Y tal vez lo más perverso de todo esto es que aprendiste a llamar a esa desesperación vida adulta. Pero el cuerpo lo sabe, siempre lo sabe. Envía señales sutiles, un cansancio que no se quita ni con sueño, una ansiedad que empieza antes incluso de abrir los ojos, una rabia sin nombre. La mente responde intentando ir aún más rápido. Ya va a pasar. Es solo una etapa. Concéntrate en lo que importa. Y así te empujas, día tras día. Como alguien que rema contra un río embravecido, con los brazos adoloridos, pero con miedo de soltar el remo. Alan Watts decía que forzar la vida es como pelear con tu propia sombra. Nunca ganas, y en el proceso te pierdes a ti mismo. ¿Pero por qué insistimos tanto? Porque desde pequeño te enseñaron que todo lo que vale la pena debe ser conquistado con esfuerzo, que solo serás digno si estás luchando, produciendo, ganando. No te rindas. Solo sobreviven los fuertes. La vida es dura. Frases repetidas como mantras, tatuadas en el alma, como si desacelerar fuera un pecado, como si permitirte ser ligero fuera una debilidad. Y lo más cruel es que, incluso cuando haces todo bien, aún sientes que estás mal. Es como correr en una caminadora que nunca se detiene. Estudias, trabajas, te relacionas, das todo lo que puedes, y aún así algo dentro de ti permanece vacío. Ese es el agotamiento invisible, no el del cuerpo físico, sino el de la frustración espiritual. Es el agotamiento de vivir en contra de tu propia naturaleza, de fingir día tras día que puedes ser una máquina, cuando en realidad eres carne, alma. Contradicción. Alan Watts llamaba a esto la gran ilusión del esfuerzo. Creer que todo depende de tu fuerza es un tipo de arrogancia cultural, heredada, repetida, venerada, pero que te está matando lentamente. Y aquí quiero proponerte una imagen. Imagina un pájaro intentando abrir una flor antes de tiempo. Desgarra los pétalos con el pico, fuerza el capullo, quiebra el tallo.
todo por querer adelantar la belleza. Al final no hay flor, solo restos. Eso es lo que pasa cuando intentas apresurar lo que tiene su propio tiempo. Relaciones, decisiones, transformaciones internas, todos esos procesos tienen ciclos que no obedecen a tu prisa, y cada vez que tratas de controlar el ritmo, matas la esencia. Pero tú sigues intentándolo, ¿verdad? Lo planeas todo, intentas prever cada paso. Crees que si no tienes el control, todo se va a derrumbar. Pero ¿y si el verdadero colapso fuera precisamente ese esfuerzo desesperado por tener el control? Watts decía que la vida es como nadar. Cuanto más te agitas, más te hundes. Pero si te relajas, confías y dejas que el cuerpo flote, la vida te sostiene. Y tal vez, solo tal vez, lo que te está hundiendo no es la vida, sino cuánto tratas de controlarla. No tienes que rendirte, pero sí puedes dejar de forzar, puedes respirar, puedes permitir que la vida también suceda. Y no solo tú tratando de fabricarla, porque esta es la verdad. Nadie aguanta vivir eternamente contra la corriente. Tarde o temprano el alma pide auxilio, y a veces ese pedido llega en forma de dolor, crisis, colapso, pero tal vez ese dolor no sea el final. Tal vez solo sea la primera señal de que ha llegado el momento de cambiar la forma en la que has estado viviendo. Cierra los ojos por un instante. Imagina que estás en un bosque. El viento mueve las hojas. El río corre en silencio. Un animal pasa sin hacer ruido. Nada ahí intenta hacer algo. Todo simplemente es. Esa es la esencia del Wu Wei. Alan Watts solía decir que la naturaleza nunca se apresura y aún así todo se realiza. Tal vez por eso tantos de nosotros nos sentimos fuera de lugar en el mundo, porque fuimos moldeados para caminar en línea recta mientras que la vida se mueve en espiral. Wu Wei es un concepto milenario del taoísmo, traducido de forma simple como no actuar, pero no te confundas, no es pasividad, es la acción en armonía con el flujo de la realidad, es el arte de actuar, sin forzar. ¿Pero qué significa eso en la práctica? Imagina ya un bailarín. Él no lucha contra la música, la escucha, la siente, se mueve con ella. No hay esfuerzo, hay entrega. La ligereza del movimiento no proviene de la falta de técnica, sino de la fusión entre intención y momento. El bailarín se convierte en parte de la música, así como el surfista que no intenta dominar el mar, sino que baila con la ola. Eso es el Wu Wei, moverse con la vida, no contra ella. Pero para lograrlo hay que silenciar al ego, ese impostor interno que cree que todo depende únicamente de nosotros. El ego que mide el valor por el control, que teme lo impredecible, que exige respuestas antes que la pregunta. El ego que convierte cada pequeño acontecimiento en una batalla por encontrarle sentido. Alan Watts decía que vivimos como si manejáramos un auto con el freno de mano puesto. Queremos avanzar, pero tenemos miedo. Queremos soltar, pero aún necesitamos garantías. Queremos confiar, pero sin renunciar al plan B. Y entonces llega el Wu Wei, como una provocación silenciosa. ¿Puedes actuar sin forzar? No se trata de inercia, sino de una inteligencia profunda, de saber cuándo dar un paso atrás, de reconocer el instante exacto en el que insistir se convierte en sabotaje, de entender que hay más poder en una pausa consciente que en 1000 movimientos ansiosos. En la lógica occidental, esto suena como una herejía. Fuimos entrenados para confundir esfuerzo con mérito. Si algo no implica dolor, sudor o renuncia, se considera débil, sospechoso, indigno. Pero piénsalo bien. ¿Cuántas decisiones equivocadas tomaste por no saber esperar? ¿Cuántos caminos torcidos recorriste solo para demostrar que estabas haciendo algo? ¿Cuántos amores ahogaste intentando apresurar lo que necesitaba florecer poco a poco? Wu Wei nos invita a algo que parece simple, pero es radical: esperar, observar, ajustar las velas al viento y no al miedo. No se puede entender el Wu Wei con la lógica. No es una ecuación, es una danza. Y como toda danza, requiere cuerpo, presencia y rendición. Lao Tzu, el maestro taoísta que primero describió el Tao, decía: el Tao que puede nombrarse no es el verdadero Tao, porque cada vez que intentamos encerrar la vida en palabras, la vida ya siguió su camino. El Tao, ese flujo invisible que mueve todas las cosas, no puede explicarse, pero puede sentirse, en el ciclo de las estaciones, en el silencio que llega después del llanto, en esa intuición que te dice espera cuando todo a tu alrededor grita actúa. Wu Wei es el brazo extendido del Tao, es su aplicación viva.
Es el momento en que por fin comprendes que la vida ya está sucediendo y que tal vez tu papel no sea crear el camino, sino escuchar por dónde ya se está trazando. Alan Watts hablaba de esto con una serenidad desconcertante, como si siempre estuviera en sintonía con algo que la mayoría de nosotros ya perdió. Él no quería enseñarte a controlar mejor la vida, quería que soltaras esa ilusión para que por fin pudieras vivirla. Hay una historia que él contaba con frecuencia. Un monje zen fue abordado una vez por un joven angustiado. ¿Cómo puedo alcanzar la iluminación? El monje respondió: deja de intentar alcanzarla. El joven confundido replicó: pero si no lo intento nunca lo lograré. El monje sonrió y dijo: exactamente. La verdadera sabiduría está en la escucha profunda, esa que sucede cuando bajas los hombros, cierras los ojos y permites que la vida hable, no con palabras, sino con sutilezas. ¿Alguna vez lo has sentido? Esa vez que decidiste dejar de buscar y el amor apareció, cuando dejaste de perseguir y la oportunidad surgió, cuando por fin descansaste y la respuesta llegó. Wu Wei no es magia, es sincronía. Es el resultado de un silencio interno que abre espacio para que el mundo se revele, en lugar de ser forzado. Y tal vez lo más hermoso sea esto: la vida no quiere que te esfuerces por existir, solo quiere que estés presente. Ahora respira profundo, siente el aire entrando, no como un acto automático, sino como un regalo, porque tal vez este momento sea exactamente lo que estabas buscando, y lo más sorprendente, llegó justo cuando dejaste de buscarlo. Cierra los ojos. Imagina un río ancho, profundo, que se mueve con una fuerza silenciosa. La corriente arrastra hojas, ramas, peces, todo lo que encuentra a su paso. Ahora imagina a alguien dentro de ese río, intentando nadar contra la corriente. El agua empuja, el cuerpo pesa, los brazos duelen. Cuanto más lucha esa persona, más se hunde. Cuanto más resiste, más sufre. A Alan Watts le encantaba esta imagen, porque no es solo una metáfora, es un espejo. Es exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos con la vida. Luchamos contra ella todos los días, no aceptamos el cambio, tememos lo incierto, huimos del final de las cosas, intentamos congelar momentos, controlar destinos, forzar decisiones. Pero la vida no se detiene, y en el año, entre el flujo del mundo y la rigidez del ego, nace el sufrimiento. Watts decía que el sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de nuestra resistencia a lo que sucede. El problema no es la pérdida, es la negación de la pérdida. No es la duda, es el intento desesperado de convertirla en certeza. No es el tiempo, es el esfuerzo constante de forzar al reloj a marchar a nuestro ritmo. Piénsalo, ¿cuántas veces sufriste no por lo que era, sino por querer que fuera diferente? Perdiste a alguien, pero no era solo la pérdida, era el ¿y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si lo hubiera sostenido un poco más? El sufrimiento nace en ese espacio entre lo real y lo idealizado. Es como tratar de sostener agua con las manos. No importa cuánto aprietes, se escapa. Y la pregunta que queda es, ¿por qué resistimos tanto? Porque nos enseñaron a temer el acto de soltar. Soltar se confundió con debilidad. Rendirse se asoció al fracaso. Y por eso vivimos como guerreros cansados, luchando batallas que ni siquiera sabemos si aún necesitan ser peleadas. Pero el río no necesita tu lucha. El río ya conoce el camino. No está en tu contra. Simplemente está haciendo lo que es. Tal vez la vida también. Watts decía que la verdadera sabiduría es saber cuándo dejar de nadar, no para ahogarse, sino para flotar, para confiar, para permitir que la propia existencia te lleve hasta donde no sabías que necesitabas llegar, pero eso requiere valor, el valor de soltar, de dejar de insistir, de aceptar que hay belleza en lo que termina, valor en lo que se escapa y sentido en lo que aún no has comprendido. La resistencia endurece, la aceptación suaviza, y a veces todo lo que necesitas para reencontrar la paz es esto, dejar de luchar y escuchar el sonido del río. Sentir que nunca estuvo en tu contra, solo esperaba a que tú dejaras de forzar. Desde pequeño aprendiste que necesitabas tener el control,
controlar tus sentimientos, tus calificaciones, tus palabras, controlar el cuerpo, el tiempo, a los demás, incluso el amor. Y la promesa era clara: si lograbas mantener todo bajo control, la vida te sonreiría. Pero lo que nadie te dijo es que intentar controlar todo es el camino más corto hacia la ansiedad. Alan Watts veía en esto la tragedia silenciosa de nuestra era. Vivimos en un mundo que idolatra el control como si fuera sinónimo de poder, cuando en realidad no es más que una máscara del miedo. Miedo a lo impredecible, miedo al vacío, miedo de no ser suficiente si no estás siempre al mando. Y entonces despiertas cada día como si estuvieras en el centro de una gran fábrica, produciendo, resolviendo, previniendo, corrigiendo. Te sientes útil, funcional, pero también agotado. Confundes movimiento con significado, pero en el fondo hay un eco. ¿Estoy viviendo o solo gestionando mi existencia? Watts decía que nuestra cultura convirtió la vida en un proyecto, un plan de carrera, un conjunto de metas, una hoja de cálculo de productividad emocional. Cada momento debe tener un propósito, cada silencio debe ser llenado, cada gesto debe ser validado. Y bajo esta lógica, el presente se convierte solo en un escalón hacia el futuro. No vives el ahora, lo utilizas. Pero hay algo profundamente enfermo en eso, porque la vida por definición es incierta, no encaja en algoritmos, se escapa de las fórmulas, y cuanto más intentas fijarla, más se te escapa. Es como querer capturar el aroma de una flor encerrándola en una caja fuerte. Preservas la forma, pero matas la esencia. La búsqueda obsesiva por el control es, en realidad, una forma de negación. Negación de la muerte, negación de la pérdida, negación del caos, pero la existencia está hecha de ciclos. Todo late, todo cambia, y el control, irónicamente, no te protege de eso, solo te impide estar presente mientras la vida sucede. Watts solía provocar: ¿quieres seguridad? Entonces muérete. Porque solo los muertos están realmente seguros, los vivos se arriesgan. Sí, es una paradoja dolorosa, pero es en esa paradoja donde habita la libertad, porque el día en que aceptas la impermanencia es el día en que realmente comienzas a vivir. Y tal vez por eso el mundo moderno está tan enfermo, porque cambiamos el misterio por la eficiencia, el silencio por el rendimiento, el sentimiento por la función, pero el alma no acepta eso por mucho tiempo. Empieza a gritar, en forma de insomnio, de angustia, de un vacío que ningún logro logra llenar, y entonces de repente te ves en la cima de lo que siempre quisiste, pero completamente desconectado de ti mismo. Te convertiste en una máquina de hacer, pero olvidaste lo que era simplemente ser. Y ahora es momento de escuchar, de sentir el peso invisible de ese control que cargas sobre los hombros, de darte cuenta que soltar no es perder el poder, es por fin reencontrarlo en el único lugar donde realmente habita, el ahora. Soltar el control no es rendirse al caos, es hacer las paces con la realidad, y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, no solo respiras con más ligereza, por fin realmente vives. Llega un momento en la vida en que simplemente te detienes, no por debilidad, no por rendición, sino por el cansancio de la ilusión. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que todo lo que construiste, tratando de controlar, asegurar, resistir, no te trajo paz, y entonces, como un susurro que viene desde dentro, surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si soltara? Alan Watts llamaba a ese momento el punto de quiebre silencioso. No es dramático, no es un grito ni una ruptura visible, es solo un leve cansancio del ego. Es cuando te das cuenta de que ya lo intentaste todo. Ya luchaste contra la corriente, ya trataste de ser todo, ya empujaste la vida hasta que no pudiste más. Y ahí, finalmente, dejas de forzar. No es que abandones todo, es que dejas atrás la idea de que tienes que forzar todo para que suceda. Comienzas a permitir, y en ese gesto de apertura, casi imperceptible, las cosas empiezan a cambiar. Watts decía que la transformación real nunca viene del esfuerzo, viene del espacio. Cuando dejas de llenar todo con tus miedos, planes, ansiedades, la vida finalmente encuentra un lugar para suceder. Y quizá eso es lo que te hace falta, espacio. Espacio para sentir, para equivocarte, para dejar que lo inesperado te sorprenda. Espacio para que algo nuevo, algo que no planeaste, pueda encontrarte. Rendirse no es pasividad, es lucidez.
Es reconocer que el control era solo una distracción, una forma elegante de huir de la vulnerabilidad, pero es en la vulnerabilidad donde habita la autenticidad. Es cuando bajas las armas que finalmente puedes tocar y ser tocado por lo que es real. Esa es la verdadera libertad, no hacer lo que quieras, sino actuar en sintonía con lo que la vida te pide. Es cuando tus acciones no nacen de la ansiedad, sino de la claridad, cuando tus palabras vienen del centro y no del miedo, cuando actúas pero sin violencia contra ti mismo. Es cuando te vuelves ligero, no porque todo esté resuelto, sino porque por primera vez no necesitas resolverlo todo. Confías. Confía en que el río te lleva. Confía en que la ola te sostiene. Confía en que el silencio también habla. Y entonces todo cambia, porque la vida ahora ya no tiene que pelear contigo para suceder. Fluye contigo. Y en ese flujo encuentras eso que llevabas buscando todo este tiempo. Paz. No esa paz de frases hechas, sino la paz real. Esa que nace cuando por fin dejas de resistirte a ti mismo. Ahora detente un segundo, respira y observa. ¿Qué parte de tu vida sigues intentando controlar con demasiada fuerza? ¿Cuál es ese lugar donde tal vez ya es hora de soltar, no para perder, sino para por fin encontrarte? Entonces, quizá lo que descubriste aquí no sea una respuesta, sino una invitación a dejar de empujar la vida como si fuera un objeto pesado, a soltar la ilusión de que todo depende de tu esfuerzo, de tu organización perfecta, de tu vigilancia constante. Quizá lo que necesitas en este momento no sea hacer más, sino confiar más, sentir más, permitir más. Alan Watts no vino al mundo para convencerte de nada. Él no quería que memorizaras frases bonitas ni que levantaras un altar de ideas. Quería que te liberaras del control, de la prisa, del miedo y sobre todo de la idea de que tu vida debe ser una secuencia lógica e impecable. La vida no es una gráfica, es música. Y como dijo el propio Watts, la meta de la música no es llegar al final de la canción, sino bailar con ella. Así que, baila. Baila con tus días buenos y con tus días oscuros. Baila con los vacíos, con los imprevistos, con el silencio. Baila con la incertidumbre, con el error, con todo aquello que no encaja en tu guión. Y tal vez, solo tal vez, al bailar con la vida te des cuenta de que nunca estuvo en tu contra. Simplemente esperaba que dejaras de forzarla. Recuerdo el día en que me senté al borde de la cama, el celular en la mano, 1000 mensajes sin responder, el pecho apretado. Había hecho todo bien. Entregas, juntas, metas cumplidas. Pero algo dentro de mí gritaba, ¿para qué todo esto? Ese día escuché a Alan Watts por primera vez. Era una madrugada cualquiera, y mientras hablaba sobre el Wu Wei, sentí como si alguien me tendiera la mano en medio del vacío. Desde entonces he estado reaprendiendo a vivir, y si hoy esta conversación llegó hasta ti, quizás sea porque tú también estás en ese punto de inflexión, entre el control y la entrega. Si este video te tocó, de verdad gracias por quedarte hasta aquí, porque eso significa que hay una parte de ti que todavía cree que sí es posible vivir de otra manera, más ligero, más presente, más auténtico. Y ahora el momento más espiritual de este video, la iluminación del like. Sí, solo ocurre cuando haces clic allá abajo y el botón cambia de color. Un milagro del algoritmo, el Wu Wei de YouTube. Fuera de bromas, si este video te hizo pensar, sentir o incluso dudar de ti mismo, dale like, comenta aquí abajo en qué parte de tu vida sientes que aún estás forzando y suscríbete al canal, porque aquí no prometemos respuestas fáciles, pero sí garantizamos buenas preguntas. Y ahora que soltaste el control, tal vez ya estés listo para enfrentar lo que está escondido en tus sombras. Sí, el siguiente video que aparece en tu pantalla te va a llevar todavía más profundo, pero cuidado, después de verlo tal vez nunca vuelvas a ver tu ansiedad de la misma forma. Haz clic si tienes el valor. Nos vemos allá.